Buenas tardes para todos. Hoy nos acompaña Herminia Vivas. Herminia es ingeniera agrónoma, tiene una especialización en fertilidad de suelos y uso de fertilizantes. Comenzó su actividad profesional en el Instituto de Suelos de INTA Castelar y desde 2001 trabaja representando a varias empresas del sector en el área comercial y desarrollo técnico. En 2016 la incorporamos al grupo de productores de pecan y comenzó su emprendimiento familiar de producción de pecan en Varadero, provincia de Buenos Aires, y hoy en día también realiza asesoramientos privados sobre este cultivo y otros frutales. Así que Herminia, muchas gracias por estar con nosotros y adelante con la presentación. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Gracias por sumarse en un lunes, inicio de semana, y espero que el tema les traiga algunos tipos de respuestas. Generalmente, seguramente, oyeron hablar de los fofitos, porque están como de moda, digamos, a partir del 2010 aproximadamente. Y bueno, particularmente, por supuesto, los conozco, los he usado, y entonces quería transmitirles, digamos, mis experiencias y todo también lo que pude buscar de uso de fofitos en otros países, sobre todo en Estados Unidos, para que puedan comprender bien el modo de acción de estos productos. En la charla había un título que decía: cuando la nutrición y la sanidad se dan en la mano. Bueno, porque son productos que justamente tienen ambos beneficios, ¿no? Voy a ir de a poco, primero contándoles, por supuesto, qué son los fofitos, hasta la introducción, los efectos de los fofitos en el desarrollo del pecan, el manejo y la aplicación de fofitos en el cultivo, y los resultados de investigaciones y experiencias. Hay algunas empresas que son sponsor de la CAPECAN, ¿no es cierto?, que están con sus logos ahí, que venden este tipo de productos, así que seguramente luego de la charla, si tienen alguna inquietud y demás, desde las empresas me imagino que los podrán ayudar y asesorar también. Entonces les voy a contar, porque ese nombre de fofito, obviamente nos refiere al fósforo, ¿no? Y nosotros sabemos que el fósforo es uno de estos nutrientes esenciales que necesitamos para el pecan y para todas las plantas, pero tiene una particularidad. Ese fósforo está en una forma distinta. Como dice acá, son sales derivados del ácido fosforoso, y la particularidad es que tienen 3 átomos de oxígeno, como ven en la figurita de la izquierda, en vez de 4 como tiene un fosfato. El fosfato, digamos, es esa fuente de nitrógeno que nosotros usamos en todos nuestros planes de fertilización. Pero este es fosfito, no es fosfato, ¿no? Y así como les digo, inicialmente se pensó que podía servir como una fuente de fósforo, pero a lo largo de los años se comprobó que no tiene valor como fertilizante fosforado en sí, e inclusive hay algunos ensayos y documentos que dicen que es antiproducente, ¿no? Al contrario. Entonces, digamos, no los vamos a usar en este momento como un nutriente fosforado, ¿se entiende? Tienen la gran ventaja, sí, de que son rápidamente absorbidos por las plantas y vía xilema y floema, o sea, rápidamente ingresan a la planta y se pueden redistribuir dentro de ella. Y además son absorbidos vía foliar y radicular, o sea, tenemos 2 vías de entrada para poder usarlos. ¿Cuál es la ventaja entonces en el tema nutricional, ya que les dije que como fósforo en sí no sirve, digamos? Es que están formulados con un catión. Entonces es muy común que ustedes hayan escuchado, por ejemplo, un fosfito de potasio, fosfito de cobre, fosfito de, acá dice sodio, fosfito de aluminio, fosfito de amonio, fosfito de zinc. De todos estos fosfitos, por supuesto que hay algunos que a nosotros, por el cultivo mismo, que sabemos que tiene esos nutrientes preferidos, digamos, ¿no? Como el zinc y también el potasio, son los que vamos a elegir en el momento de comprar y usar, ¿no? Y bueno, además de ese ion acompañante, que es el que me sirve nutricionalmente, tienen esta característica de estimular las defensas naturales de las plantas.
Y esto, digamos, es el gran valor que se ha empezado a estudiar ya prácticamente antes del 2010 y se ha profundizado mucho y en muchísimos cultivos, porque tienen una acción semejante a un fungicida en las plantas, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos el tema de sanidad de la mano. Acá en este dibujito justamente comenta de esta movilidad que tienen. Entonces, al ser tan móviles, actúan como carrier, incorporando estos cationes como el potasio, el cobre o el zinc que yo necesito en mi plan de fertilización y lo redistribuye rápidamente. Esto es lo que quiere mostrar esta diapositiva. Bueno, es un súper resumen esto, por supuesto, ¿no? Pero acá hay un gráfico donde muestra cómo es el ingreso de estos nutrientes en la planta. En la Argentina los fosfitos están registrados en SENASA como fertilizante porque tienen estos iones acompañantes, ¿no? Muchas formulaciones además vienen con mezclas de fosfito. O sea, uno compra un producto que en realidad tiene fosfito de potasio y fosfito de zinc, por ejemplo, que es una ventaja para nosotros. Y además tienen muchos de ellos otros componentes que son bioestimulantes, como algas marinas, aminoácidos y demás. Sí, algo para tener en cuenta es que es un producto que tiene una fecha de vencimiento bastante corta. ¿Por qué? Porque una vez que se abre, ese producto puede comenzar a oxidarse, entonces esto sí es consejo que cuando lo compren, lo utilicen. O sea, no compren un producto que va a quedar en la estantería mucho tiempo, porque cuando lo quieran usar, por ahí no va a tener el resultado que quisiéramos, ¿no? O para lo cual lo compramos. Acá les dejo las dosis medias de casi todos los fosfitos que están en el mercado, por si tienen, o sea, alguna duda o demás. Por supuesto siempre leer la etiqueta o el marbete, pero estas son aplicaciones, o sea, son concentraciones normales de aplicación, tanto a nivel foliar como en el suelo. Pero también tengo que aclararles que uso foliar es mucho más eficiente porque no solamente generan este sistema de defensa natural de la planta, sino que también tiene un efecto directo sobre el patógeno. Bueno. Yo busqué bibliografía sobre el uso de fosfitos en las plantas en general, y bueno, acá ven que hay un listado a la izquierda con todas las enfermedades y la planta hospedante, y ahí en un circulito rojo justamente está nuestra famosa sarna del pecan, y hay trabajos donde ponen qué fosfito usaron para controlarlo, ¿no? Los fosfitos también tienen acción sobre nemátodos, y eso lo aprendieron rápidamente todos los productores de tomate y pimiento, por eso se usan muchísimo. También tienen la particularidad de bajar mucho el pH del suelo, y por eso también tienen este efecto. Combaten no solamente hongos, sino también bacterias, y hongos menores como los omicetes y algunos protozoarios. Por eso son de amplia acción, o sea, controlan mucha cantidad de patógenos, ¿no? Y en distintos cultivos. Por eso, digamos, la rápida incorporación que hubo de los fosfitos a los programas de fertilización. Y acá está dibujado a la izquierda cómo actúan. Entonces, como les decía, tienen por un lado esa acción directa sobre el patógeno, modifican genéticamente todas las proteínas estructurales, entonces ya el patógeno en sí, ya sea un hongo, una bacteria, lo que fue, va a parar de crecer, ¿no? Y a la vez, ya dentro de la planta se generan, una vez que ese patógeno se expresa y empieza a mandar todas sus señales para destruir las cutículas, las paredes celulares, empiezan a activar estos mecanismos de defensa de las plantas. Por un lado, estructuralmente la planta emite calosa, una disposición de calosa que lo que hace es endurecer todas las paredes celulares para que el patógeno no pueda, digamos, disolver, digamos, esas células tan rápidamente y entrar a la planta.
Y por el otro lado, son esta acción bioquímica donde la planta detecta que va a ser atacada por un patógeno y emite señales internas a la planta a nivel celular para que se generen compuestos. Estos compuestos son emisores, le dan a la planta y se mueven dentro de la planta vía floema, o sea, rápidamente por la planta, es como que avisan a las células que hay un patógeno que las quiere llegar a infectar. Esto, digamos, está muy, muy estudiado ahora, ya se han reconocido hasta cuáles son las proteínas, qué función tiene, por ejemplo, el ácido salicílico que se forma. Realmente se ha podido estudiar con todos los avances genéticos y de marcadores que hay, ¿no? Entonces la planta, cuando es infectada, quiere ser infectada por primera vez, se desenlaza todo este mecanismo que les cuento de defensa, y en otra oportunidad, más adelante, cuando vuelve a querer ser infectada, la planta ya como que guarda recuerdo de ese mecanismo de defensa propio que hizo. Y hay unas sustancias que están acá que se llaman fitoalexinas, ¿no es cierto? Que son estas proteínas y demás, que son estas sustancias que se producen en ese momento. Y como ven, a la derecha hay un cuadrito donde simplemente se compara a un control, digamos, un testigo sería en ese caso, y el uso de fosfito de potasio, en Phytophthora, ¿no? En papa. Y bueno, fíjense que cuando se usó el fosfito, la cantidad de fitolexinas, es esa barra más alta que está acá, subió, ¿no es cierto? La planta reaccionó ante el patógeno. ¿Hasta acá vamos bien? ¿No me contestan? Parece que Perdón, bien, ¿Sí? Herminia, Sí. sin preguntar. Bueno, Sí, de 10, de 10. después retomo algunos conceptos, porque tampoco quería ir tan rápido, tan lento. Bueno, entonces seguimos. Acá hay un hermoso dibujito de lo que yo les estaba contando. A la izquierda van a ver cómo se produce la infección de un patógeno en una célula sin este fosfito que nosotros queremos usar. Lo que está acá dibujado arriba, ¿no? Es la hifa, que son los cuerpos de los hongos que quieren atacar a nivel de las células de las plantas. Algunas esporas, como dice ahí, son reconocidas directamente, pero la enfermedad enmascara su reconocimiento con supresores. O sea, estos microorganismos, los hongos, mandan supresores para que la planta no se dé cuenta de que está por ser atacada. Entonces ahí falla el reconocimiento por parte de la planta, y las señales, digamos, que llegan al núcleo, que son las que generan esta respuesta, son débiles, porque no tiene tiempo de poder reaccionar, ¿no? En cambio, lo distinto, o sea, al contrario, ocurre con un fosfito. Con un fosfito justamente la planta inmediatamente reconoce el patógeno, gana mucha velocidad transmitiendo la señal de alerta de que hay que defenderse, ¿no? Entonces, como ven acá, y además el patógeno mismo es afectado por el fosfito que les dije hace un ratito atrás, ¿no? Entonces, por un lado, el patógeno es afectado, después estos supresores disminuyen o no se producen, entonces la célula rápidamente se da cuenta que está por ser atacada, genera estas fitoalexinas o las proteínas que van a viajar rápidamente mandando esta señal de alarma a otras células que aún no fueron atacadas, ¿no? Y a la vez se forma esta calosa alrededor de la pared celular, protegiendo la célula, haciéndola más dura de poder ser atacada. Bueno, me pareció bueno el gráfico para darles más, digamos, con los dibujitos es más fácil por ahí entender el sistema de defensa. Bueno, yo les contaba que tienen este efecto de defensa natural de las plantas, de inducirla y demás. En la otra diapositiva no lo dije, lo que se llama agronómicamente SAR, ¿no? Que es la resistencia sistémica inducida.
pero de ninguna manera vamos a decir que un fosfito va a reemplazar un fungicida, ¿no? Digamos, cuando las afecciones son muy severas, los fungicidas tienen mejor respuesta. Pero cuando no estamos ante la presencia de una enfermedad con alta severidad y demás, nosotros sí podemos usar estos fosfitos con esa finalidad, ¿no? Y mantener un cultivo sano. En este caso, puse dos ejemplos. El de la izquierda es el mildio, que le agarra a todas a los pepinos, las sandías, las cucurbitáceas en general. Y bueno, acá ven cómo en ese caso usaron en el medio fosfito de potasio, por supuesto, a la izquierda una mezcla de fungicidas muy conocidos, fungicidas medios antiguos inclusive, y a la derecha la mezcla, o sea, de estos fungicidas con el fosfito. Y lo que podemos ver es que hay una sinergia, o sea, ambos productos mezclados funcionan mejor que por separado. Y en la derecha se trata de una bacteria, ¿no? En manzana, dice acá, y acá, bueno, tenemos la acción, la incidencia, ¿no es cierto? Cómo redujo la incidencia de la enfermedad el fosfito, y acá otros fungicidas. En este caso en particular, el fosfito también tuvo una mejor performance, ¿no? Bueno, entonces, como les dije al principio, una de las ventajas que tienen es la absorción foliar tan rápida, entonces yo lo puedo aplicar cuando sé que tengo condiciones predisponentes para la enfermedad. Nosotros sabemos que a partir de la primavera, y sobre todo en zonas donde hay lluvias muy concentradas durante el verano, eh, tengo que tener un plan de acción, ¿no? Un plan sanitario. Puedo empezar a usar fosfitos de manera temprana para ir generando todas estas respuestas y generar una alerta en las plantas, ¿no? Ante un ataque posible. Y después puedo combinar fosfitos en alguna aplicación y fungicidas en otra, ¿no? La ventaja también, como dice acá, es que vía foliar yo puedo incorporar zinc, potasio y cobre. Saben que el cobre también nosotros lo usamos dentro de un plan sanitario eh, para el control de la sarna, eh, digamos para todo lo que es una poda en verde y demás, siempre alternando con otros productos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer aplicaciones de zinc, pero que todos ustedes lo conocen a eso y lo realizan inclusive, y entonces una buena opción, por ejemplo, es usar un fosfito de zinc en ese momento. Inclusive yo puedo usar el zinc que compro siempre y mezclarlo con un fosfito de cobre. O si no, si tengo mi cultivo sano y demás, y estoy hacia el final del ciclo, que yo sé que necesito potasio, porque el potasio tiene muchas funciones en la planta, pero tiene también acciones para la concentración de las grasas y demás, puedo usar el zinc que compro más un fosfito de potasio, por ejemplo. Esta es la ventaja, también tiene muchas ventajas al ser mezclados, son compatibles con muchísimos productos, diría que casi todos los que manejamos, o por lo menos lo que yo sé que manejamos en el cultivo. Y con respecto a la aplicación radicular, les conté que también pueden ser absorbidos por raíz, y acá tienen una ventaja, digamos, en la operación, en el sentido de que tienen un pH muy, muy ácido, tienen un pH muy ácido, realmente cerca de 2 o 3 según la formulación. Y bueno, cuando yo estoy con un programa de fertirriego y sé que tengo un agua de calidad media mala y con pHs muy altos, me va a servir en la mezcla justamente para regular el pH de la solución. Entonces, también sería una estrategia para usarlo ahí, ¿no? Por supuesto que vía foliar, como les conté, la acción va a ser mucho más ventajosa, va a ser más rápida.
Y acá les quería contar lo que yo estuve averiguando hace un tiempito ya con respecto al uso de fofitos en Estados Unidos. Ellos hacen una cantidad de aplicaciones que creo que acá nosotros no llegamos ni a la mitad de la que hacen ellos. Y en el cuadrito de la izquierda puedes extractar, digamos, lo que hacen, digamos, en 9 huertos de pecan. Del orchard, el huerto o la finca, ¿no? Del 1 al 9, fíjense la cantidad de aplicaciones foliares que hacen, hasta 24 llegan a ser, y acá el número de esas aplicaciones que tienen fosfito, y fíjense la cantidad de aplicaciones, inclusive en esta, una barbaridad, un 63%, que contiene fosfito en su programa sanitario. O sea, para ellos usar fosfito ya está incorporado dentro del manejo, ¿no? Bueno, recomendaciones y dosis y frecuencias, bueno, según las condiciones del huerto, hay que adaptarla, ¿no? Sobre todo si tenemos variedades susceptibles, como desirable pauní. Acá, por supuesto, como les dije, podemos hacer alternancias con fungicidas, otros fungicidas, si tenemos ese tipo de problemas. ¿Cuándo? Bueno, yo en realidad acá, imagínense, con la cantidad de aplicaciones, son una cantidad que empiezan desde brotación hasta prácticamente antes de la cosecha. Particularmente, yo les cuento lo que hago, los uso de forma temprana, un fosfito de potasio y de cobre, y después directamente fosfitos de zinc. He hecho 3 aplicaciones y realmente tengo el cultivo sano, también es un cultivo nuevo, el mío yo les conté que en la presentación que en el 2016 comenzamos, pero bueno, son cultivos jóvenes todavía, pero realmente no he tenido que aplicar fungicidas de síntesis, solamente me he manejado con fosfitos hasta el momento, ¿no? Sí, hacerles una prevención sobre la fitotoxicidad, porque con respecto a los límites de residuos, que es lo que está acá, al principio los fosfitos, sobre todo en la Unión Europea, tenían un límite bajo, y bueno, nosotros sabemos que estamos produciendo un cultivo con fines de exportar, así que tenemos que tener siempre en cuenta lo que usamos en nuestras carpetas, en nuestros cuadernos. Y bueno, tenía un límite muy bajo, cerca del 5%, después fue subiendo al 75%, como lo tenía también todos los demás frutos secos, la almendra, el pistacho y demás, bueno, y actualmente ya es 100%. ¿Esto por qué? Porque en el transcurso del tiempo fueron considerando y teniendo información de que los fosfitos no tenían un perjuicio a la salud, ¿no es cierto? Que es lo que siempre se busca. Entonces ese límite fue subiendo. De todas maneras, hay estudios norteamericanos realizados que dice ahí que no deberían superarse las 10 aplicaciones, porque después de unas 10 aplicaciones con las dosis que les dije, estos límites sí suben, digamos, son más importantes. Bueno, pero creo que no es la realidad argentina de hacer esta cantidad de aplicaciones, pero sí me parecía importante ponérselas porque uno maneja un producto y tiene que conocer todos los aspectos, ¿no? Bueno, y acá no lo traduje, pero es bastante fácil se los voy a comentar, de comprender. Son aplicaciones que hubo directamente en la sarna del pecan. Acá tenemos 2 años, el año 2009 y el 2010, en Georgia. Y bueno, acá está la severidad de la enfermedad. El control es el testigo, por supuesto tiene una alta barra porque está muy infectada. Acá es con el uso de un fosfito, y acá el uso con un fungicida. Fíjense el efecto que ambos tuvieron respecto al control, mejoró muchísimo, ¿no? O sea, la severidad bajó. Y acá lo mismo en el año 2010. De este tipo de estudios siguieron haciéndose en otras localidades, porque lo importante, por supuesto, siempre es que el efecto se replique en todos lados.
Entonces se realizó en Tifton, ¿no es cierto?, otra vez, en Georgia, en Mississippi y en Oklahoma. Y en particular, me interesa mostrarles, el de la izquierda, porque ahí usaron dos variedades, una más susceptible que la otra. Y fíjense cómo también el efecto del fosfito ayudó a disminuir esa severidad. Esto que dice 1X quiere decir una aplicación, y esta quiere decir dos aplicaciones. Y fíjense cómo en el caso de Wichita, ¿no es cierto?, las dos aplicaciones fueron mejor que una, en Cherokee no tanto. Y esto se comparó versus el Super Team que dice ahí, que es un fungicida, ¿no?, de síntesis. Acá en particular, el que está hecho en Mississippi tiene el control, que tiene una alta severidad, el Orbit, que es un fungicida que tiene una estrovirulina, ¿no?, el Fofit, que es un fosfito, y el LGB, que es otro fosfito. Acá entonces hay dos fosfitos, y una estrovirulina y el control. Bueno, y acá en Oklahoma también tenemos el control, un fosfito, otro fosfito, una estrovirulina, otro que no lo encontré, perdón, no sé cuál es el principio activo, otra estrovirulina y el quit, que el quit es también una mezcla, estrovirulina más otro producto. Y bueno, tuvieron realmente todos un buen control versus el testigo, y los fosfitos también tuvieron, digamos, su buena performance acá. Esto, ¿no es cierto?, en hoja, siempre es sarna en hoja. Y acá es en fruto. Entonces se hizo el mismo ensayo, pero empezaron a estudiar la incidencia, la severidad, perdón, de la enfermedad en el fruto. Y ahí vemos que también tuvieron un muy buen efecto. Esta cuartense son las dos variedades, por eso hay dos colores, ¿no? Y acá están las variedades por separado. Cherokee y Wichita. Y más o menos tuvieron el mismo control que a nivel foliar, ¿vieron? O sea, hacen su control muy semejante a los fungicidas. Y ahora sí les quería compartir experiencias. Lo que ven a la derecha es el resultado de heridas de un granizo que fueron en el año 2018, en el verano del 2018. Y bueno, en esa ocasión justamente, todavía estas heridas se ven en algunas plantas, ya las plantas están mucho más grandes, ¿no? Pero todavía se ven estas heridas. Y bueno, esta fue la primera vez que acá apliqué un fosfito de cobre, justamente. ¿Por qué un fosfito de cobre? Y bueno, porque tenía que tratar de desinfectar rápidamente todas estas heridas que me dejaron las piedras. ¿Cómo lo hice? Vía foliar, por supuesto. Siempre recomiendo usar coadyuvantes, eso va a hacer que el producto quede pegado en la hoja, se absorba mejor, dure más y, bueno, sea más aprovechable. Y bueno, ya en planta adulta, ahora generalmente lo que hago es un fosfito de cobre más un fosfito de potasio, que ya vienen mezclados, es una fórmula, un producto que se compra, digamos, lo compro así. Este en particular tiene aminoácidos, bueno, y lo aplico vía foliar. Lo puedo mezclar con aceite. Ustedes saben que el aceite, ya sea mineral o vegetal, hidrogenado, que usamos hoy en día, está muy, muy, muy disponible lo que es el aceite de soja, ¿no es cierto?, metilado de soja. Ese aceite, además de digamos, funcionar como un coadyuvante pegando la gota a la hoja, tiene una acción sobre pulgones y demás, ¿no? Ese aceite es muy cáustico, entonces por un lado mata huevos y por el otro lado envuelve, digamos, a un insecto adulto y no puede caminar. Al no poder caminar deja de comer y tengo un control, ¿no? Yo tenía un ataque de pulgones, entonces aproveché esa mezcla. Y también, como dice ahí, lo uso cuando hago una poda en verde. La verdad es que en las últimas plantaciones que
que hice, porque no fueron todas juntas, sino que fue escalonado lo nuestro. Me resultó hacer la poda en verde, en algunas plantas por un alto crecimiento, con mucha lluvia y demás. Y bueno, sabiendo que era el verano, y por todo siempre por precaución y demás, usamos ahí también este producto con fosfito de cobre y fosfito de potasio. Bueno, por supuesto que también compartiendo con colegas, hay aplicaciones recomendadas. Ustedes saben todo el trabajo que ha hecho la CAPECAN y los ingenieros con respecto al complejo de Biotrofaera, que es difícil de decirlo. Me imagino que están todos al tanto porque se ha hecho mucha difusión. Es un complejo de hongos, ¿no? Que son oportunistas y lo que hacen es justamente tapar los haces vasculares de las plantas, que son los que después nos provocan estos síntomas de que se secan las ramas, se pierden las hojas, ampollas y demás. Y bueno, en este caso, el uso de fosfito de potasio más cercovin es una recomendación exitosa, digamos. Yo justamente puedo usar este fungicida de síntesis, que es el cercovin, y lo puedo mezclar con el fosfito que le va a dar esa movilidad, digamos, en la absorción. Saben que la botriofaera siempre tiene que ver con situaciones de estrés, ¿no? Así que si uno, digamos, pasa un verano muy, muy caluroso y con deficiencia en el riego, tiene que estar atento a estos síntomas y puede ir previendo, digamos, estas situaciones con el uso de fosfitos. Bueno, llegué a la conclusión. Yo no sé si tienen alguna pregunta antes de llegar a la conclusión, ¿no? Hola, Herminia. Sí, Perdón. Mira, ahí, si querés, hacemos una consulta que tenemos de Gonzalo Villar, sí, que dice sí. que no le quedó muy en claro en qué circunstancias conviene aplicar el fosfito por fertirriego y en cuáles vía aplicaciones foliares. Bueno, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Digamos, digamos que el 99% de las veces va a ser mucho mejor aplicarlo vía foliar, porque vos vas a actuar directamente sobre el patógeno, en el caso de la sarna, por ejemplo, o que está en la hoja o en los frutos. Por un lado, el fosfito va a actuar directamente sobre el patógeno que está ahí, sobre esporas del patógeno que van a estar queriendo germinar, y después va a ingresar a la planta, y la planta va a mandar estas señales que mostré en el dibujito, avisándole a todas las células que tienen un patógeno en puerta y que tienen que defenderse, ¿no? Engrosando las paredes y emitiendo, digamos, ciertas proteínas que van a luchar contra esa enfermedad. Entonces, digamos, el 5% restante o menos inclusive va a ser en estas plantaciones nuevas de árboles chicos, de árboles que estén, digamos, pudiendo sufrir un estrés durante el verano, con falta de lluvia, y que son esas plantas que muchas veces se pierden plantas, digamos, ¿no? Que se secan por la acción de distintos microorganismos que están en el suelo, pero sobre todo lo que es fusarium eh, y demás. No sé si te quedó claro, Gonzalo, la diferencia. Podés abrir el micrófono, Gonzalo, si querés. Bueno, la damos por respondida. ¿Sí? Bueno, Te hago otra consulta. Acá pregunta Facundo Tejerina. sí, ¿qué tal? Fíjate. Dice, ¿viste alguna interacción negativa en el momento de floración en las aplicaciones foliares que afecten receptividad de estigma o viabilidad del polen? No, no vi, pero tampoco, te tengo que ser sincera, digamos, todas las aplicaciones que yo he hecho son, digamos, estas observaciones y demás,
no han tenido por ahí ese rigor científico, digamos, como para marcar flores y demás. Yo te puedo decir que no he tenido digamos, alguna acción así negativa en lo que es el rendimiento obtenido, ¿entendés? Pero no he hecho un trabajo puntual, digamos, para ver eso. Tampoco está reportado esto, ¿eh? O sea, sí es algo que he leído mucho, he buscado información y no hay reporte. Y además imagínate la cantidad de aplicaciones que hacen en Estados Unidos, que en esa planillita que les mostré, que realmente abarcan todo el periodo, ¿no? Ahí, Herminia, Facu de la Torre está levantando la mano. No sé si Facu, si querés abrir el micrófono y preguntar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas Hola. gracias, Herminia, por la presentación. Te hago una consulta. ¿Hay productos comerciales que tengan concentraciones de zinc que permitan abastecer de igual manera que con un producto comercial de los tradicionales de zinc? Bueno, mirá, sí, te diría que sí, excepto obviamente las sales, ¿no? Pero tienen alrededor más o menos del 5 al 6 al 7% de zinc tienen, ¿no? Que es más o menos lo que tenemos en varios productos comerciales, excepto las sales que están, por supuesto, más concentradas, ¿no? Claro, o sea, uno podría reemplazar el fertilizante de zinc que está usando y aprovechar los beneficios adicionales que tienen los fosfitos. Y digamos, esa es una de las ventajas, justamente. Y- Inclusive vos podés mezclarlo, vos podés, y si a vos te parece que tenés una deficiencia de zinc dada por suelo, por variedad, lo que sea, muy severa, y vos sabés que necesitas más, bueno, lo podés mezclar. Podés usar un fosfito de zinc y complementarlo, ¿entendés? Con otro fertilizante con una concentración mayor. ¿Y eso Sí. genera alguna sinergia en la vía de entrada del zinc? O sea, el fosfito ayuda también a que ingrese Sí, mejor el zinc. sí. Además, ya te digo, también hay muchos productos que vienen con aminoácidos, o sea, muchos. O sea, les agregan también estimulantes, ¿viste? Y bueno, el tema del aminoácido es muy interesante, ¿no? Bien, Nosotros gracias. siempre estamos, digamos, siempre tratando de hacer eficiente nuestra fertilización con lo que cuestan los fertilizantes y estamos aplicando a través de un aminoácido nitrógeno, ¿no? Nitrógeno y ya prácticamente masticado para la planta, ¿no? Así que también vienen bien todos esos. Buenísimo, gracias, Herminia. De nada. Hay otra pregunta de Ricardo Olivera que dice si está determinado el tiempo del efecto post-aplicación. Yo no lo sé. O sea, post aplicación, o sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Que en cuánto tarda, digamos, el fosfito en hacer efecto? ¿Es esa la pregunta? Eso es lo que yo entiendo por la pregunta. No sé si Ricardo quiere hablar si estamos equivocados, pero yo Sí, entiendo. no te puedo decir cuánto, pero sí que rápido, seguro, pero no te puedo decir Buenas hacia tardes. días. Sí, buenas tardes. Sí, no, la pregunta iba más orientada con respecto a relacionarlo con la aplicación a una poda en verde. Yo hago la Ajá. aplicación justamente por esto de las defensas en la planta. ¿Por cuánto tiempo estoy cubierto después que hice esa aplicación? Ah, ahí lo entendí. Bueno, ahí, mirá, vas a estar cubierto dependiendo del clima y demás, ¿no es cierto? Si llueve, cómo se lava lo que pusiste en las hojas y demás, pero yo te diría que fácilmente serían 15 días, un mes, seguro. Si vos tenés una situación donde ya tenés la sarna instalada, y bueno, vas a tener que hacer otras aplicaciones, o sea, aumentar tu frecuencia de aplicación. Pero si es una poda en verde, particularmente yo lo he hecho una vez. O sea, hice la poda y lo apliqué al producto, ¿no? Y nada más. Pero ya te digo, cada uno según dónde esté y la incidencia de la enfermedad, por ahí tiene que tener otro tipo de manejo. Perfecto, muchas gracias, muy amable. De nada. El Cita está preguntando cuál es el origen de los fosfitos. El ácido fosforoso, eso está al principio de... A ver, voy a tratar de ir.
A ver, bueno, voy a tardar medio mucho, me parece. A ver, vamos a ir. No son tantas. Acá. Perdón, Herminia, iba a Sí. que más que cuál es el origen químico, cuál es el origen, de qué parte del mundo viene, se hacen acá, ¿cómo es? Mira, la verdad que, digamos, casi todos los que yo conozco, no quiero hablar porque por ahí me dicen, no, pero bueno, se importa el principio activo, digamos, lo que es el fosfito en sí, pero acá se formula, sí. Acá hay empresas nacionales, por eso los productos van a ser argentinos, que tienen como un ingrediente el fosfito, ¿entendés? Y después se le agrega en esa formulación, ya te digo, estos otros cationes, ¿no? Que nos interesan a nosotros, como un sulfato de zinc, un sulfato de potasio, va dentro de la formulación, ¿entendés? Que se hacen acá, sí. Acá, o sea, en el mercado nacional tenemos fosfitos importados y fosfitos nacionales, formulados así, ¿no? Muchas gracias. No, de nada. Gustavo Simonuti dice, si no se asimila como fósforo dentro de la planta, con la acumulación de aplicaciones, ¿no produce exceso o toxicidad? No, digamos, hasta ese límite que les mostré justamente, ¿no? O sea, está comprobado que hasta 10 aplicaciones podemos hacer y llegamos a ese límite y no tenemos problemas. O sea, más no, más no. Hablando de algo que me parece que no les dije, porque al principio, como fue pensado, digamos, en la nutrición del fósforo, pero, digamos, cuando uno lo usa vía radicular, recién tienen que pasar varias semanas, como 4 meses recién, como para que este fosfito se oxide por las bacterias del suelo y demás, se oxide y se forme este fosfato. O sea, va a ser tan lento y tanto después del momento que nosotros lo necesitamos por nuestro programa de fertilización que no tiene efecto o no es efectivo, digamos, ¿no? Por eso no lo podemos contar como fuente de fósforo. Capaz algo quede, pero no lo podemos contar, como quien dice. Estaba alguien levantando la mano, recién la acaba de bajar, pero estuvo un rato largo y ahora no lo veo. No sé si el que estaba levantando la mano quiere... Era Norberto, no sé Norberto si Ahí quiere está. abrir su micrófono. Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, quería saber el costo que puede tener cada una de las aplicaciones, sobre todo con zinc o con potasio, y cuáles serían las marcas más recomendables del mercado que podemos conseguirlo aquí. Bueno, a ver, más o menos, para que tengas una idea, Sí. el litro de producto está costando unos $10. En promedio, te digo, ¿eh? Sí. Y después hay que calcularle el IVA, todo eso. Así que vos calculá que una dosis de aplicación son 200 centímetros cúbicos cada 100 litros, ¿no? Sí. Okay. Y lo que pasa es que vas a gastar según el tamaño de tus árboles, así que es muy difícil calcular, digamos, un costo de aplicación general, sino que uno sabe que a medida que los árboles crecen, por supuesto, la cantidad de agua que gastás para mojarlo bien es cada vez mayor. Pero digamos, vos sabés cuántos litros usás y sabiendo esa concentración de los 200, 250 centímetros cúbicos, podés más o menos hacer la cuenta. Ok, sabiendo el precio por litro, ok. ¿Y qué marcas vos prestigiosa como para poder... Y la verdad que no es una charla comercial esta, no sé. O sea, no es que no te lo quiera decir, pero no sé si... O sea, que vos decís que Dígame ustedes. vos decís que había fosfitos importados y fosfitos nacionales. Sí. ¿Cualquiera de los dos son confiables? Cualquiera, sí, cualquiera de los dos, sí. Sí, porque acá se importa, digamos, el principio activo como tal, el fosfito, y después se lo formula mezclando, cada uno le va agregando distintas concentraciones
digamos, los otros nutrientes que necesitamos, le agregan o no aminoácidos, le agregan extractos de algas. Sí, en general tengo que decir que son todos buenos, sí. Bueno, gracias. No, de nada. Sí, no sé. Elisa dice si se aplican en el suelo, si no afectan el complejo de micorrizas y otros hongos no patógenos. Y mirá, tienen esta reacción ácida que yo te conté, tienen un pH muy ácido, ¿no? Así que puede ser que influyan de alguna manera. No tengo detalle de eso, Alcita, no te quiero decir algo que realmente no he investigado, no lo sé. Pero estoy queriéndome acordar de algún ejemplo de aplicaciones, o sea, cuando uno usa microorganismos, por ejemplo, lo más común para nosotros de la accesibilidad, que es la tricoderma y demás, son hongos que tienen, digamos, tanta fortaleza y pueden vivir en situaciones tan distintas, con pHs tan, ya sea muy, muy ácidos o muy, muy básicos, que de alguna manera puede ser que los afecte, pero no que digamos, que los extermine, ¿no? Son generalmente microorganismos que tienen, digamos, gran cintura para crecer en este tipo de pHs, ¿no? Con micorrizas en particular, la verdad, esto no te lo sé decir. Pero siempre estamos hablando de que tiene ese pH tan ácido en producto puro, y vos vas a estar aplicando siempre eso en solución, ¿no? En solución ya ese pH por supuesto que va a subir, y de hecho digamos, en los marbetes de los productos que son registrados y demás, siempre se dice que habría que ajustar la aplicación hasta que tenga un pH cerca de 5,5, 6,5, que es lo que siempre se pone. Por lo tanto, nunca va a tener un pH tan ácido estando en solución. No sé si me explico ya. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Hay otra pregunta en cuanto a económico, ya que estuviste recién con el tema de números, que dice si hay diferencia entre la utilización de fosfitos más catión o cuánto afecta en la reducción del uso de fungicidas o fertilizantes, digamos. Bueno, ¿te imaginás que el precio este que yo te acabo de decir de $10 promedio, porque va a variar según ya les conté que le agregarán más cosas y demás, versus un fungicida es bastante más económico? Para darte una respuesta, tendría que decirte que si vos no tenés la presencia de la enfermedad, una severidad y demás, y te podés manejar con los fosfitos mientras tanto, y ojalá que nunca llegue, digamos, el momento de la severidad de la sarna, por decirlo así, sería una recomendación. O también alternar, usar fosfito y usar un fungicida. O sea, si uno hace la cuenta, por supuesto que este fosfito va a ser más económico, pero bueno, no es, digamos, un milagro esto. Se necesita de comprender la enfermedad, el clima, el factor predisponente a la aparición y demás. No sé si contesté la pregunta, Aimé. Porque... Yo creo que sí. Sí, bueno. Y ya que estamos con el clima, hay una pregunta que tiene que ver con, dice, ¿la temperatura y la humedad relativa influyen en la eficacia de la aplicación de fosfitos? ¿Cómo juegan las altas temperaturas y altos niveles de humedad? No, como todo producto, como toda aplicación foliar, ¿no es cierto? Siempre teniendo los parámetros de velocidad del viento, temperatura y humedad relativa, ¿no es cierto?, adecuadas para que pueda ser aprovechado. Algo que tiene que ver con eso es, para reforzar nomás el tema del potasio en la planta, ¿no? Ya que estamos hablando de fosfito de potasio, acuérdense que el potasio también regula el agua dentro de la planta, la apertura y cierre de estomas y demás, así que siempre es un nutriente que vamos a querer tener, digamos, haciendo esos efectos positivos
ante los estrés, digamos, de calor y demás. Va a ser siempre bueno tener potasio en la planta, ¿no? Y sí, dentro, digamos, lo que es la ventana de aplicación, como cualquier otro producto, teniendo siempre en cuenta, ¿no es cierto?, tener la humedad relativa indicada, ¿no? Cerca del 50%, 60% y demás, ¿no? Te quería preguntar, Muchas gracias. De nada. Respecto a la toxicidad del operador, ¿qué precauciones hay que tener? Bueno, sí, por suerte tengo que decirte que poca, ¿no? O sea, poca, pensemos que más vale estamos aplicando un fertilizante y no un fungicida o un insecticida. Por supuesto que lo que es protección ocular, ¿no? Guantes, va a depender también del equipo en que vos estés, que lo estés aplicando. Pero no va a tener, digamos, un efecto tan negativo, digamos, como exponerse, digamos, a nivel cutáneo, inhalar y demás, como un fungicida, por supuesto. Gracias. De nada. Bueno, si querés avanzar con las conclusiones por el momento, Bueno, no está hay. bien. A ver, vamos a seguir. Más que nada, por si me olvidé algo. Fíjense acá, ¿no? En esta tablita también eran las 10 aplicaciones de máxima que habían seguido en este es un trabajo donde justamente seguían todas estas aplicaciones y medían este límite, ¿no? Mínimo. A partir de la 10ª aplicación, este límite subía y ya no se podía, digamos, ¿no? Ay, perdón, me fui. Bueno, entonces, en la conclusión, para repasar también lo que estuvimos viendo, estos fosfitos están asociados a cationes, mejoran la protección natural de los árboles, aumentando la resistencia y la sanidad. Son efectivos contra la sarna del pecan. Son de amplio espectro y no generan resistencia. Amplio espectro porque además de la sarna del pecan, que particularmente es lo que les mostré, también tiene efectos sobre muchos otros microorganismos que, ¿no es cierto?, están en el suelo y son los que nos pueden llegar a causar otro tipo de enfermedades, ¿no? Además, en la tabla que les mostré anteriormente, veían una cantidad de cultivos con una cantidad de enfermedades que eran controladas por los fosfitos, ¿no? Y esto también es importante, que no dije, no generan resistencia, porque ustedes saben que los fungicidas, cuando uno usa siempre un mismo fungicida, llega a un punto que no responde como pensamos, digamos. Estos se llaman códigos FRAC en la agricultura, y justamente te marcan esta resistencia que tiene la planta al fungicida que uno usa continuamente. Esto no ocurre con los fosfitos, entonces siempre va a tener un buen control. Y además tienen esto de la sinergia con los fungicidas. Uno los puede mezclar, y en muchos estudios que se hicieron fueron mejores, digamos, que por separado. Los puedo alternar también, ¿no? Que es una buena recomendación, me parece. Bueno, y con respecto a la nutrición, ayuda a maximizar el rendimiento y la calidad del cultivo, porque por supuesto estamos controlando una enfermedad y estamos aportando nutricionalmente elementos que son esenciales, como el zinc y el potasio, lo puse ahí, por supuesto también el cobre y todo lo que estuvimos mencionando. Por suerte hay muchísimos productos en el mercado, van a poder elegir, sin duda, y además no suele haber incompatibilidades con otros agroquímicos de uso permitido en pecan. Acá sí les recuerdo que tenemos un listado de agroquímicos permitidos y que estén siempre atentos al listado, porque bueno, sabemos que es un producto de exportación el nuestro, entonces tenemos que, en nuestro plan sanitario, tener en cuenta qué podemos usar, qué no y en qué dosis, ¿no?
Y bueno, y que estas mezclas permiten el ahorro y eficiencia. Bueno, esta sería la conclusión. Espero que haberles podido transmitir bien cómo funcionan. Por suerte tenemos, digamos, a mano estos productos. Tampoco quiero ser categórica, digamos, en esto de que no van a reemplazar a un fungicida en una afección fuerte y severa, o sea, tenemos que tener a mano siempre los fungicidas en nuestros armarios, ¿no? Volviendo a lo que es en sí el producto, como yo digo, cuando compren algo, úsenlo, no lo guarden, no es para guardar, es para usar. Sí tengan en cuenta que, así como los fertilizantes prácticamente no tienen fecha de vencimiento, ¿no? Excepto que sean con microorganismos, que por supuesto tienen un tema biológico de vida, en este caso sí, tengan en cuenta que son productos que si yo los abro, los uso una vez y lo guardo y lo quiero usar dentro de 2 años, sí, por ahí todo este sistema de defensa de la planta no se va a desencadenar porque el producto ya no es fosfito, sino que se oxidó y es otra cosa. Entonces ténganlo en cuenta eso, ¿no? Porque uno gasta, digamos, comprando los productos, pero tiene que usarlos. ¿Qué más? Bueno, particularmente eso, las experiencias que tuve usando los fosfitos de cobre en poda en verde, muy buenos, muy buenos. No sé, si quieren después de manera privada o no sé, al que tenga más interés le puedo decir qué usé particularmente, una marca y demás, pero no era intención esta una charla comercial, sino transmitirles, digamos, los efectos, ¿no? de estos fosfitos y las experiencias que pude llevar a cabo yo y lo que pude estudiar, digamos, para hacerlas. Ahí, Herminia, apareció una pregunta más A ver. de Richard Lanza. Y está preguntando si puede aplicar más de un fosfito en una misma aplicación o deben ser aplicaciones diferentes. No, sí, ya te digo. Inclusive, les comenté que inclusive vienen mezclados. Muchos vienen mezclados. Y si no, comprás 2 y lo mezclas, si querés. Pero muchos ya hay. Muchos vienen mezclados. Sí. Ay, perdón. Bueno. Ay, bueno, viste, cuando estas cosas pasan, no puedo apagarlo. No pasa nada. Es mi mamá. Bueno, a ver. Bueno, ahí está. Bueno, no puedo. Increíble. Perdonen. Bueno, importa. Bueno, no sé si hay otra pregunta en particular. Por ahora no hay nuevas, hay agradecimientos y valoraciones, por decir. Bueno, qué suerte, qué suerte. Sí. Bueno, me alegro. Muchas gracias por la Bueno. charla. Va a estar subida, ¿no, Belén? No sé si está Belén todavía por ahí. Bueno. Neta. Bueno, buenas noches a todos. Sé que tienen mi... Perdón. Quería agradecerte, Herminia. Muchas gracias por el espacio. Y sí, esto que vos decías, Celina, la charla está grabada y va a ser subida a la página web y al canal de YouTube, así que la pueden volver a escuchar ahí. ¿Sí? Bueno. Les decía que por ahí, de forma particular, si alguien por ahí me quiere escribir, con mucho gusto, les cuento. Todos tienen seguramente el mail, se lo pueden pedir a Belén y demás. Gracias, muchas gracias, Herminia. Gracias por sumarse. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Herminia. Aprovecho para invitarlos para la convención anual, sí, que es el 3 y el 4 de octubre. Este año va a ser en Mercedes, en Buenos Aires.
Así que bueno, los Bueno. esperamos a todos en la convención. Recuerden, mañana también está el espacio virtual para los productores de Montes Jóvenes, que es para todos aquellos productores que se están iniciando en el cultivo del pecano, que tienen un monte con árboles de menos de 6 años. Este espacio está a cargo de la ingeniera Elcita Boffi, así que es mañana, los esperamos. Y bueno, gracias a todos por estar. Bueno.